Siempre decimos lo mismo, es importante hacer la prevención, por eso es que sugerimos vacunar en aquellos grupos que nosotros llamamos grupos de riesgo, los grupos etarios de riesgo, donde hablamos de los niños y en adultos mayores, y en aquellas pacientes que tienen patologías de base, por ejemplo, pacientes diabéticos, hipertensos, etc. Es fundamental el tema de lo que es vacunas. ¿Por qué? Porque con eso evitamos las formas graves, por ejemplo, lo que es la vacuna contra la gripe, y evitamos aquellas formas que se internan, al igual que lo que es la neumonía, y evitamos las neumonías que terminan siendo hospitalarias o de internación, en la cual ya hablamos de otros tratamientos. Como siempre, tener en cuenta cuáles son las franjas, sobre todo las que se tienen que vacunar, es muy importante. Tengo entendido que en niños y por supuesto también en ancianos, ¿no? Tal cual, esos son los dos grupos etarios que nosotros hacemos mayor referencia porque son los más sensibles y son posibles muchas veces de terminar internados. Entonces evitamos las internaciones y preferimos muchas veces hacer los tratamientos ambulatorios en tanto y en cuanto nos permita la patología. Siempre decimos lo mismo, nunca es tarde para vacunarse. ¿Por qué? Porque estamos teniendo muchas patologías que hoy son resistentes, tanto lo que es a nivel viral como bacteriano. Entonces eso hace de que son cada vez más resistentes y los tratamientos nuestros cada vez empiezan a ser más prolongados o con mayor complicaciones. Doctor, teniendo en cuenta particularmente esta época que estamos viviendo, de estos primeros fríos, ¿qué nos propone? Un frío a la noche y a la mañana y en el día tal vez una temperatura agradable. ¿Cuál es el cuidado cotidiano que tenemos que tener? Bueno, siempre decimos que hay que tratar de evitar esos cambios de temperaturas bruscos que muchas veces se realiza cuando uno sale de la casa, que está calefaccionada, y sale al frío, digamos, con muchos abrigos. La idea siempre es la misma, protegerse fuera del hogar y dentro del hogar, o dentro del domicilio, digamos, con lo suficiente como para que no se transpire, pero que no se tenga frío. ¿A qué me refiero con esto? Que muchas veces salimos, vamos en el auto con camperas. Entonces esas camperas, nosotros el auto va calefaccionado. Cuando bajamos, no nos ponemos un abrigo extra. Y esos cambios de temperaturas bruscos son los que muchas veces nos generan estas patologías respiratorias. Nosotros hacemos, por ejemplo, subir al auto con el abrigo suficiente, calefaccionado, y cuando uno se baja, colocarse, por ejemplo, las camperas. En el caso de los chicos con el tema de los colegios, que van muy temprano, bueno, el uso de los cuellos polar o estos gorritos que usamos muchas veces. ¿Por qué? Porque evitamos el frío, sobre todo en estas zonas donde tenemos muchas veces temperaturas muy diferentes a lo que son grandes centros. Por ahí en Córdoba hace 12 grados y acá a veces tenemos 5 grados. Doctor, para hacer una especie de reflexión que tiene que ver con la automedicación, teniendo en cuenta que, por un lado, siempre desde la parte de la medicina se dice que no debe hacerse, pero a su vez tenemos un bombardeo de publicidad llegada a esta época de muchos antigripales y demás. ¿Qué tiene para reflexionar de este tema? No, obviamente que la automedicación no. Siempre decimos es preferible que esté visado o controlado por un médico, porque muchas veces esta automedicación nos lleva a nosotros de que posteriormente tratemos complicaciones y no la patología de inicio. Por ejemplo, un cuadro que puede empezar como un síndrome gripal mal tratado y puede terminar en una neumonía. O sea, todas las patologías, sobre todo las de vía aérea, necesitan ser controladas en esta época por un profesional, indistintamente del grupo etario, indistintamente de la edad del paciente, pero evitamos con esto complicaciones, que para nosotros es fundamental. A veces la automedicación con antibióticos para aquellas patologías que son virales no tiene sentido, y lo único que le otorgamos a las bacterias es resistencia. A nosotros nos genera un problema porque cada día tenemos menos armas para poder tratar eso.